Algo muy interesante sucede cuando a un sistema dinámico como este se le introduce una señal sinusoidal. Igual que siempre, hay una parte de la respuesta que es transitoria, que depende de las condiciones iniciales y de la entrada. Pero hay otra parte de la respuesta que solo depende de la entrada, igual que siempre, en estado estacionario. Pero este estado estacionario, al contrario de cuando uno tiene una señal constante de entrada, pues este estado estacionario también es una señal sinusoidal, igual que la entrada. Pero resulta que, al ser este un sistema dinámico, dependiendo de la frecuencia que uno le introduzca a la entrada, así va a variar un poco la respuesta. La respuesta siempre va a ser sinusoidal, pero su amplitud va a ser distinta. Entonces es como si la ganancia del sistema no fuera constante, sino que dependiera de la frecuencia. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es analizar qué sucede con un sistema cuando le introducimos una señal que tiene cierta frecuencia y que es una señal periódica sinusoidal, y vamos a hacer un barrido de frecuencias para ver cómo se comporta el sistema. Para analizar el comportamiento en frecuencia, aquí tenemos un script de MATLAB hecho en un live script, de hecho, que nos va a ayudar a variar la frecuencia de entrada de un sistema y ver la respuesta que produce. Veamos aquí que el sistema lo vamos a representar como un sistema que tiene dos polos y no tiene ceros. El primer polo está relacionado con una frecuencia de 2 Hz y el segundo polo está relacionado con una frecuencia de 10 Hz. Con este control de aquí lo que vamos a hacer es variar la frecuencia, y esta frecuencia va a ir desde 0,1 hasta 50. Vamos a revisar estas dos figuras. La primera figura voy a dibujar 5 ciclos de la entrada, es decir, vamos a dibujar 5 ciclos de la entrada y lo vamos a comparar con la salida. Y en la segunda figura lo que vamos a hacer es dibujar la respuesta del sistema hasta t igual 10 segundos. No importa cuál sea la frecuencia. Entonces vean que cuando la frecuencia es pequeña, 0,1 Hz, eso está en Hz, la señal de entrada y la señal de salida pues son prácticamente iguales. Y vean que en 10 segundos pues casi que hace un ciclo completo la salida. Ahora, si nosotros empezamos a aumentar la frecuencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a aumentarla hasta 2.2. Vean lo que sucede ahora con la respuesta. Vean que la respuesta de la salida, o sea, la salida ya no es tan parecida a la señal de entrada. ¿Qué fue lo que sucedió? Su amplitud disminuyó, pero además, por decirlo de alguna manera, se corrió la señal con respecto a la entrada. Se atrasó, se desfasó. Igual tenemos una parte que es transitoria, pero luego llega a estado estacionario y se mantiene constante. Vean cómo varía la ganancia. Conforme nosotros vamos aumentando la frecuencia, vean lo que pasa a los 5,4 Hz. La señal cada vez es más pequeña y está más desfasada. Vean comparado aquí, originalmente esta señal iba hasta 1, una amplitud de 1. Ahora tiene una amplitud de 0,3 más o menos. Entonces vemos que la respuesta cada vez está haciendo más pequeña, una amplitud más pequeña, y conforme vamos aumentando la frecuencia, también se empieza a desfasar más. Veamos qué es lo que sucede. Hasta que llega un punto que la frecuencia es tan alta que la salida prácticamente es 0. Aquí siempre está cercana a 0, siempre tiene un valor diferente y siempre tiene este comportamiento sinusoidal, pero cada vez es más pequeña. Cuando lo llevamos al máximo de este estudio, que son 50 Hz, la respuesta prácticamente está totalmente atenuada. Vean cómo se ve el dibujo del caso en el que tenía un valor de 1 de amplitud, ahora tenemos prácticamente 0. Y vean que el sistema es el mismo. Lo único que hicimos fue variar la frecuencia de la señal de entrada. Entonces esto nos da una pista de que la frecuencia de la entrada pues influye mucho en el comportamiento del sistema. Otra cosa interesante que podemos ver de estos resultados es esto.
Aquí dibujé 5 ciclos de la entrada. Entonces vean, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Pero vean que la salida también tiene 5 ciclos. Entonces pareciera que la frecuencia que uno define a la entrada es la misma frecuencia que se produce en la salida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es matemáticamente vamos a verificar si estos resultados son correctos. Si cuando uno varía la frecuencia de la señal de entrada, lo que se produce es una variación en la amplitud y en esto que vamos a llamar desfase, pero que la frecuencia se mantiene constante y que al final la señal tanto de entrada como de salida van a ser sinusoidales. Entonces tenemos el sistema aquí. Vamos a empezar a modelar esto matemáticamente. Supongamos que esta entrada U, que aquí está con la transformada de Laplace, pero en el dominio del tiempo, vamos a decir que U de t es igual a U0 por el seno de omega t. De manera que esto sea una entrada sinusoidal. Lo único es que aquí hay que tener cuidado de que omega está en radianes por segundo. Ese es el único cuidado que hay que tener. El sistema, vamos a suponer que es una función de transferencia que tiene n polos. Entonces vamos a suponer que tiene cualquier cantidad de ceros, pero los polos sí los vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a decir que es s más s más 1, s más s2 y así sucesivamente hasta s más s sub n. Este va a ser nuestro planteamiento. Y la salida pues es lo que tenemos que calcular. Nosotros sabemos que la salida de un sistema dinámico es la convolución de la entrada, pero en el dominio la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Pero en el dominio de la frecuencia, es decir, el dominio de Laplace, es simplemente la multiplicación de las transformadas de Laplace. Entonces y de s es igual a h de s por u de s. Ahora bien, esta señal u de s, por ser una sinusoidal, va a venir dada por omega por u0 dividido por s al cuadrado más omega por 0. Aquí escribí mal, aquí es h de s. Y este al cuadrado. Y entonces y de s nosotros lo vamos a poder calcular como h de s por u de s, o lo que es lo mismo, va a ser igual a p de s dividido entre s más s1, s más s2 y así sucesivamente hasta s más s sub n. Y esto multiplicado por omega por u0 dividido entre s al cuadrado más omega al cuadrado. Ahora bien, nosotros esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Estos S1, S2 hasta Sn vamos a suponer que son números complejos. ¿De acuerdo? Y esto de aquí lo vamos a poder también escribir como una factorización de números complejos de la siguiente manera. S más j omega y S menos j omega. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer fracciones parciales y escribir la salida y de s de la siguiente manera. Y de s sería igual a una constante que vamos a decir que es a por s más j omega más otra constante que va a ser el que está asociado al otro polo, menos j omega. Entonces este tiene que ser también el complejo conjugado de este, entonces este s menos j omega más b1 dividido entre el primer polo, que sería del sistema s por s más 1, más b2 dividido entre s más s2 y así sucesivamente hasta b sub n, s más s sub n. Entonces esta va a ser la respuesta del sistema. Cuando nosotros hacemos la transformada inversa de Laplace, lo que nos queda es que y de t va a ser igual a por e a la menos j omega t más a conjugado por e a la j omega t más b1 por e
a la menos S1 de t, más B2 por E a la menos S2 de t, y así sucesivamente hasta B sub n por E a la menos Sn de t. Ahora recuerden que tanto S1, S2, Sn son números complejos. Claro, S1, S2 y hasta Sn podrían ser reales también, pero digamos que en general vamos a suponer que son números complejos. Ahora, aquí vamos a hacer una suposición bastante importante. Vamos a suponer que h de s es estable. Si h de s es estable, quiere decir que estos numeritos de aquí van a tender a 0, porque los polos estarían en el semiplano izquierdo y por lo tanto esto sería un número negativo. Y e a la menos un número negativo va a tender a 0. Entonces, si hacemos esta suposición de estabilidad, lo que nos va a quedar es que este término en estado estacionario, es decir, cuando ha pasado mucho tiempo, esto va a tender a 0, esto va a tender a 0, y todos los componentes que dependen de los polos del sistema también van a tender a 0. Y lo único que me va a quedar es esta parte de aquí. Es decir, que la salida en estado estacionario sería igual a A por E a la menos J omega t más A conjugado por E a la J omega t. Ahora lo que sería bueno es encontrar A y A conjugado. Entonces A, utilizando el método de residuos para encontrar estos valores, lo que nos queda es que A sería igual a G de S multiplicado por omega por U0 dividido entre S más omega al cuadrado multiplicado por S más J omega, evaluado en S igual menos J omega. Y si nosotros hacemos esto tomando en cuenta G de S, lo que nos queda es que A es igual a U0 por G de menos J omega dividido por 2J. Haciendo lo mismo en el otro caso, lo que nos queda es que A conjugado sería igual a U0 por G de J omega dividido entre 2J. Ahora, G de J omega es un número complejo de hecho. Es perdón, aquí no era G, aquí es H. Porque la función de transferencia es H. Entonces, esta H de aquí es, a final de cuentas, la función de transferencia de esto. Pero la función de transferencia, a final de cuentas, es un polinomio, si lo vemos matemáticamente. Entonces, lo que es h de j omega es agarrar este polinomio de aquí, o esta fracción de polinomios, y cambiar s por j omega. Y eso, a final de cuentas, es un número. Claro, es un número complejo. Como todo número complejo, nosotros lo podemos escribir como su magnitud y su fase, siendo la fase igual a la tangente inversa de la parte imaginaria de G de J omega, de H de J omega dividido entre la parte real de H de J omega. A final de cuentas, pues esta fase de aquí nosotros la podemos escribir como que phi es igual a la fase de H de J omega. Entonces eso quiere decir que esta H es, a final de cuentas, una parte que es la magnitud y otra parte que es el ángulo, visto como un número complejo. Entonces, tomando eso en cuenta y con estos cambios aquí, nosotros podemos escribir la respuesta en estado estacionario de la siguiente manera. Y en estado estacionario sería igual a, en vez de h de menos j omega, vamos a escribir la magnitud de h de j omega por e a la fase de j omega. ¿De acuerdo? Pero, como esto es conjugado, ¿verdad?
nosotros vamos a poder escribirlo de la siguiente forma. Esta A sería igual a menos U0 por la magnitud de G de J omega multiplicado por E a la menos J phi dividido por 2J. Y luego esto multiplicado por menos J omega T. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí, esto voy a poner omega T más phi. Y luego aquí voy a escribir el A conjugado, que sería más U0 por la magnitud de G de J omega. Aquí, perdón, de nuevo, aquí es H. Por E a la J phi. Pero igual que antes, voy a multiplicarlo de una vez por E a la J omega T. Entonces esto me va a quedar J por omega T más phi, todo dividido por 2J. ¿Por qué aquí puse H de J omega y no H de menos J omega, como venía aquí originalmente? Porque vean que esto no es H de J omega, esto es la magnitud de H de J omega, o la magnitud de H de menos J omega. Pero la magnitud es una función par. Entonces, la aplicación de la magnitud a menos S o más S, pues va a dar lo mismo. Entonces lo pongo acá igual. Y la función de la fase es una función impar. Entonces es como si se pudiera sacar el menos. Entonces este menos lo saco y me queda menos phi, como habíamos puesto aquí originalmente. Ahora, esto de acá yo lo puedo escribir haciendo la transformada. Eso lo puedo escribir sabiendo, digamos, las relaciones de Euler, como que el y en estado estacionario va a ser igual a U0, sacando U0 a factor común, saco a factor común la amplitud de la función de transferencia y lo que me queda justamente es seno de omega t más phi. Entonces vean lo interesante, lo voy a escribir acá. La señal de entrada era U0 por seno de omega t, pero la señal de salida es igual a U0 por la amplitud de H de J omega multiplicado por el seno de omega t más phi. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Cambió su amplitud y cambió por un factor que depende de la función de transferencia y cambió por su fase. Pero esta fase también depende solo de la función de transferencia, porque esta fase es el ángulo del número HJ omega, que es un número complejo y que tiene cierta fase, cierto ángulo. Entonces quiere decir que un sistema dinámico lo que produce es un cambio de la amplitud y un desfase. Y la frecuencia es la misma tanto para la señal de salida como para la señal de entrada. Entonces se cumple lo que nosotros vimos experimentalmente antes. Cuando nosotros le ponemos una señal sinusoidal a la entrada de cierta frecuencia omega, la salida es una señal sinusoidal también de cierta frecuencia omega que varía su amplitud y su fase. Y eso es precisamente lo que queríamos encontrar, la manera en que el sistema afecta las señales de entrada. Y como vemos, solo la afecta en su amplitud y en su fase. Ahora, estos números de aquí vean que dependen de la función de transferencia. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a llamar al número H de J omega, el valor absoluto de eso va a ser igual a la magnitud del sistema. Y al ángulo de H de J omega lo vamos a llamar a la fase del sistema. Y estos dos números juntos es lo que nosotros llamamos respuesta en frecuencia. Cuando omega varía desde un número omega sub 0 hasta un número omega sub 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un barrido. Este barrido, ¿qué es? Introducirle una señal que va variando su frecuencia desde omega 0 hasta omega 1 y entonces lo que hacemos es medir la magnitud y la fase de la respuesta de la salida. Eso es lo que de ahora en adelante nosotros vamos a denominar
respuesta en frecuencia. Entonces, ¿qué para nosotros va a ser la respuesta en frecuencia? Va a ser encontrar el número HJ omega. Esto es la respuesta en frecuencia variando omega para varias frecuencias. Pero eso es un número complejo, entonces lo que nosotros hacemos es ver su magnitud y su fase. Y lo que hacemos normalmente es dibujar esto de alguna manera. Pero eso se verá en otros videos. La otra cosa interesante que nosotros vamos a estudiar es el efecto del retardo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un retardo puro en el sistema? Entonces, cuando nosotros tenemos el sistema, llamémoslo GDS, y nosotros sabemos que GDS tiene un retardo, es decir, que parte de la función de transferencia tiene un E a la menos LS. Por lo tanto, este sistema lo podemos escribir como la parte del sistema sin retardo multiplicado por E a la menos LS. O sea, lo que hicimos fue escribir el retardo separado del sistema. Entonces vamos a encontrar la respuesta en frecuencia de esto. La respuesta en frecuencia, ¿qué sería? Cambiar S por J omega. Entonces hacemos G de J omega y eso me da el G sin retardo cambiado en J omega multiplicado por E a la menos L por J omega. Esto de aquí nosotros lo podemos escribir al ser un número complejo como la magnitud de G de J omega multiplicado por la fase. Pero la fase la vamos a escribir en forma polar, nada más así, E a la J phi sin retardo de omega multiplicado por el retardo. Escribiendo esto de nuevo, lo que me queda es la magnitud de G de J omega por, y esto lo voy a unir, entonces me queda E a la J phi del retardo menos L omega. Entonces vean que esto es un número complejo, igual como habíamos dicho antes, obviamente. Esta es la magnitud del número complejo y esta es la fase. Pero ¿qué vemos interesante aquí? La magnitud no se ve afectada por L. Es decir, desde el punto de vista de la frecuencia, el retardo no afecta la magnitud, pero la fase sí. Vean que la fase varía con respecto a la versión del sistema sin retardo por un término L omega. Entonces la fase sí se ve afectada por la fase, es decir, por L. Ahora vean qué es lo que sucede aquí. Nosotros tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema G asterisco S y tenemos el sistema GDS, que es G asterisco pero con un retardo. G asterisco y GDS tienen la misma magnitud. Vean que tienen la misma magnitud, no cambia, pero su fase es distinta. Y de hecho la fase de GDS está más desfasado, es decir, es más negativa. ¿Y por qué es más negativa? Por este número de aquí, vean que está restando. Este número normalmente da negativo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sistema de aquí tiene una fase que no es mínima, porque el desfase de este sin retardo es menor que el desfase de este. Entonces, a los sistemas o a los pares de a un sistema que tiene la misma magnitud que otro, pero tiene un desfase mayor, se le llama sistema de fase no mínima. Y en este caso, el hecho de que tengamos un retardo puro en el modelo sistema implica que nuestro sistema es de fase no mínima. Podríamos tener otro sistema que tiene exactamente la misma magnitud, pero su desfase es menor. Por eso se llama sistema de fase no mínima. Otro caso en el que tenemos un sistema de fase no mínima es cuando tenemos ceros
con parte real positiva. Entonces, en este caso, vamos a analizar solamente el 0. Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema que vamos a llamar de fase mínima, que es un 0 con parte real negativa, como es este de aquí. Y tenemos otro, voy a hacer acá una línea, voy a hacer otro que vamos a llamar que es el sistema de fase no mínima, que va a ser un 0 que tiene la misma constante de tiempo, pero con parte real positiva. El 0 aquí sería menos 1 en tetado C. El 0 aquí es 1 en tetado C. La magnitud de este, vamos a sacar la respuesta en frecuencia de esto. Entonces G del fase mínima de J omega sería igual a tau C por J omega más 1. Y en el caso del 0 no mínimo, lo que nos queda es menos tau C por J omega más 1. Vamos entonces a sacar la magnitud de este. La magnitud de G de fase mínima de J omega es igual a la raíz cuadrada de 1 más tau C por omega al cuadrado. Y en este caso, la magnitud de G de fase no mínima de J omega es igual a la raíz cuadrada de 1 más tau C por omega al cuadrado. Pero este negativo. Pero lo que pasa es que al hacer el cuadrado, pues nos da exactamente igual. Entonces vean que estos dos tienen la misma magnitud. Ahora revisemos la fase. La fase de G de fase mínima de J omega es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria dividido entre la parte real. Pero la parte imaginaria es tau C por omega. En el caso del sistema de fase no mínima, tendríamos que es la tangente inversa de la parte imaginaria, que en este caso es menos tau C por omega, dividido entre la parte real, que es 1. Y la tangente, por ser una función impar, pues lo que me queda es que esto es tangente menos 1 por tau C por omega. Entonces vean que si tenemos un 0 con parte real positiva, tiene exactamente la misma magnitud que otro con parte real negativa, pero su desfase es mayor, es más negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a los ceros con parte real positiva se le llama ceros de fase no mínima. De hecho, por eso es el nombre que se le da. Entonces, este es otro caso de una parte del sistema que nos provoca que el sistema sea de fase no mínima. Es decir, podríamos encontrar otro sistema que tiene la misma magnitud, pero su desfase es mayor. ¿Qué sería el trabajo entonces para encontrar la respuesta en frecuencia? Pues, experimentalmente hablando, lo que significaría sería meterle diferentes señales sinusoidales, cada uno con una frecuencia distinta, y hacer un barrido de frecuencias y verificar cuánto es su magnitud y su desfase. Matemáticamente hablando, eso es equivalente a encontrar la respuesta en frecuencia con la función de transferencia, que sería cambiar S por J omega y ese número complejo, calcularle su magnitud, que ese sería entonces el cambio en la ganancia del sistema en función de la frecuencia, y encontrar su fase o su ángulo, que ese sería el desfase del sistema. Por lo tanto, la respuesta en frecuencia será hacer un barrido de esas frecuencias y ver la respuesta que tiene el sistema ante ese barrido. En circuitos eléctricos, encontrar la respuesta en frecuencia de un circuito es muy común. De hecho, es una de las cosas, es uno de los análisis típicos que tiene cualquier simulador de circuitos. Igual, la respuesta en frecuencia de los sistemas en general es algo que es muy importante de hacer. Y por eso es que se ve en el curso.
Pero en realidad es algo relativamente sencillo. En la práctica es cambiar S por J omega, encontrar la magnitud de ese número complejo y la fase, y dibujarlos en función de la frecuencia. Claro, cuando uno analiza esa respuesta en frecuencia más detalladamente, puede obtener bastantes herramientas que le ayudan a uno a hacer un análisis, digamos, más rápido que dibujar eso siempre a mano o digamos incluso con MATLAB. Existen herramientas que sirven para hacer un análisis más fácil, que es el diagrama de Bode que vamos a ver después, o incluso el diagrama polar. Entonces eso es esto que vimos ahorita, que es la respuesta en frecuencia, es la base de esas dos herramientas que son básicas en el estudio de sistemas y de circuitos eléctricos.